Hola, mi nombre es Camila Dávalos, soy estudiante de sexto semestre de Relaciones Internacionales y bueno, para el proyecto final de esta AFI voy a hablar sobre diferentes corrientes del arte. Bueno, hace poquito finalicé un curso de la historia del arte en el Injure y pues me hizo interesante y pues como todavía lo traigo fresco, pues se me hizo un tema pues sí interesante para platicar. Entonces, primero que nada, pues voy a definir qué es el arte, o más bien, primero hay que aclarar que el arte no se puede definir, es muy difícil de definir, ya que pues es algo muy subjetivo. Eh, el arte lo que busca pues es expresar expresar ideales, expresar sentimientos y busca hacer sentir al receptor. Entonces, bueno, ya que definimos qué es el arte, bueno, vamos a pasar a la primer corriente que escogí, que es el Renacimiento. Y bueno, eh, cada vez que hay un cambio en corrientes artísticas, significa que anteriormente hubo un cambio en la sociedad. Y bueno, el Renacimiento no es una excepción. El Renacimiento comienza en el siglo XIV y viene justo después de la época medieval. La época medieval, pues también se le conoce como los años oscuros. Era una época donde había mucha ignorancia, había mucha pobreza, todo se centraba en la religión. Y en el Renacimiento, pues todo esto comienza a cambiar. Se le conoce renacimiento porque pues comienza a renacer el interés por el arte y las ideologías de la antigua Grecia, del antiguo Imperio Romano. Y bueno, el arte pues no es excepción, ¿verdad? Algunas características del arte renacentista pues son que em, se centran mucho en el humano. El arte medieval, por ejemplo, se centraba, como ya dije, todo estaba basado en la religión. Entonces, el arte medieval eran casi 100% temas religiosos. Eran santos, eran vírgenes, etcétera. Y el arte renacentista, pues, cambia esto. El arte renacentista ya se empieza a enfocar mucho en los seres humanos. Hay mucho individualismo, como ya dije, pues se regresan a los ideales de la antigua Grecia y de Roma y pues otro de los temas más populares en el arte de esta corriente pues es la mitología de estas dos culturas. Por ejemplo, está la pintura de El nacimiento de Venus de Botticelli, que es muy famosa. Y bueno, sí, ese es básicamente el Renacimiento. También se desarrollan diferentes técnicas. Por ejemplo, está el esfumato, que es como a las pinturas se les daba como cierta neblina, entonces se veía como borroso. Se desarrolla, por ejemplo, la perspectiva también. En la época medieval las pinturas no tenían dimensión, eran planas. Y ya en la época renacentista, pues ya se les empieza a dar dimensión, ya se les empieza a dar, por ejemplo, fondos, etcétera. Se desarrolla, por ejemplo, el fresco, que lo utilizó mucho Miguel Ángel. Sobre todo, por ejemplo, en la Capilla Sixtina. Eh, y bueno, algunos de los pintores más famosos de esta época, y bueno, no solo pintores, artistas, pues son los que conocemos como las tortugas ninja. Entonces, pues está Miguel Ángel, está Leonardo da Vinci, está Donatello, está Rafael, y bueno, aparte está, por ejemplo, Sandro Botticelli, que también ya lo mencioné. Y bueno, ahora vamos a pasar al rococó. El rococó pues es la corriente artística coquette. Es la que, si pensamos en María Antonieta, es la que pues se nos viene a la mente. Surge en el siglo XVIII en Francia y bueno, es una corriente que duró muy poco debido a su naturaleza.
esta pues se enfocaba mucho en la nobleza, en la clase alta. Entonces muchos de los temas que trataba pues eran el día a día de la nobleza, pero pues esta corriente se caracterizaba mucho por la frivolidad, por el hedonismo, etcétera. Y bueno, algunos de los temas que se trataban durante esta época pues fueron temas románticos, temas picarescos, al igual que en el Renacimiento todavía se hacía mucho uso de la mitología, de la naturaleza, se hacían muchos desnudos, por ejemplo, entonces pues sí, como ya dije, todo era un poco picaresco y un poco hedonista. Algunos de los pintores más famosos, por ejemplo, pues eran Antoine Watteau, Fragonard, y bueno, como ya dije, no duró mucho debido a que pues hubo muchos excesos durante esta época, y pues esto se reflejó en el arte. Un poco después de que terminara, pues fue todo lo de la Revolución Francesa, la Ilustración, entonces pues hubo un cambio de ideales fuerte. Y bueno, finalmente voy a hablar sobre la corriente romántica, el romanticismo. El romanticismo surge durante el siglo XIX y tiene su mayor apogeo durante la primera mitad de o sea, entre 1850 y 1800, digo, perdón, entre 1800 y 1850. Y bueno, el romanticismo, como ya dije, pues todas las corrientes artísticas van después de un cambio social. Entonces, el romanticismo surge a causa de la revolución industrial y la ilustración. Surge en respuesta a estos dos cambios que hubo en la sociedad de esta época. El romanticismo se oponía a los dos, entonces estaba en contra, por ejemplo, de la lógica y el racionalismo de la ilustración, de todos los ideales de la ilustración, estaba en contra del desarrollo urbano y poblacional que ocasionó la revolución industrial, entonces se enfocó mucho en la nostalgia, en regresar a los valores de antes. Se enfocaba mucho en los sentimientos, se enfocaba mucho en temas medievales, por ejemplo. Y bueno, cuando digo sentimientos, o sea, que se enfocaba en los sentimientos, me refiero a que se centraba en sentimientos fuertes, como tragedias, tristeza, cosas por el estilo. Y bueno, lo reflejaban muchas de sus pinturas. Por ejemplo, pues hay pinturas que son de fusilamientos y cosas por el estilo. También se enfocaba mucho, pues como ya dije, en los temas medievales. Y bueno, también se expandió, o sea, no solamente tocó al arte, sino también se expandió a otros medios. Por ejemplo, el romanticismo se desarrolló mucho en la literatura. Libros que ahora pues son clásicos son parte de esta corriente. Por ejemplo, Frankenstein de Mary Shelley, está Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, está Jane Eyre de Charlotte Bronte, también están bueno, diferentes poetas como por ejemplo Lord Byron, John Keats, también está Percy Shelley, que era esposo de Mary Shelley. Y bueno, sí, algunos de los pintores famosos de esta época, bueno, el más famoso era español y era Francisco de Goya. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.